Recuerdo haber estado mirando una vez al aire libre y vino una de esas hermosas cosas de cardo. La atrapé y la llevé hacia abajo. Parecía que luchaba por escapar, como si agarraras a un insecto por una pata. Parecía estar luchando por huir. Y al principio pensé, bueno, no está haciendo eso, es solo el viento soplando. Luego volví a pensar, ¿en serio? ¿Solo el viento soplando? Seguramente es su estructura, la que en combinación con la existencia del viento, le permite moverse como un animal, pero usando el impulso del viento, no el suyo propio. Es más inteligente que un insecto. Esto es, porque el insecto se esfuerza. Como una persona navega un velero, pero el hombre que despliega la vela pone su magia. Deja que la naturaleza lo haga por él. Conociendo cómo desplegar una vela, sin utilizar mucho esfuerzo, consigue que todo coopere. Piénsalo así, supón que el presidente de los Estados Unidos fuera tan desconocido como el inspector de saneamiento local, ese hombre que se ocupa de los desagües y de la evacuación de las aguas residuales y todo ese tipo de cosas. No es una figura glamurosa. Pero por esa misma razón, probablemente hace su trabajo más eficientemente que el presidente. Porque el presidente pierde una enorme cantidad de tiempo entrevistando a diferentes grupos y personas, confiriendo honores y todo este tipo de cosas. La vida de este pobre hombre debe ser un tormento, porque es muy conocido y por lo tanto no tiene absolutamente nada de tiempo para gobernar el país. De modo que si fuera alguien bastante anónimo y en quien no tuviéramos que pensar, sería un excelente gobernante. Del mismo modo, no tienes que atender, a menos que estés enfermo, al gobierno de tu propio cuerpo. Ocurre automáticamente. Ocurre día tras día tras día, y cuanto mejor es, menos tienes que pensar en ello. Cuando ves bien, no piensas en tus ojos. Si algo va mal en ellos, empiezas a ver manchas, y esas manchas son manchas en tus ojos. Cuando oyes bien, no recuerdas a tus oídos. Pero cuando empiezan a cantar, entonces empiezas a escuchar tus oídos y se interponen en su propia audición. En lo más profundo, una persona puede interponerse en el camino de su propia existencia al ser demasiado consciente de sí misma. En español, la palabra despiadado tiene una connotación negativa, al igual que la palabra insensato. Un despiadado es una persona desconsiderada e insensible. Un insensato es un tonto. Pero en chino es una persona que no tiene mushin, sin mente o sin corazón, una persona de un orden muy elevado. Significa que su centro psíquico no se interpone en su propio camino. Funciona como si no estuviera ahí. Xuanzhou dice que la forma más elevada del hombre utiliza su pierna como un espejo. No agarra nada, ni rechaza nada. Recibe, pero no guarda. Y el poema dice que cuando los gansos vuelan sobre el agua y se reflejan en ella, estos no tienen intención de emitir su reflejo, y el agua no tiene intención de retener su imagen. Así que todo consiste, como ves, en operar en el mundo como si estuvieras ausente. Estar ausente como condición para estar presente. Xuanzhou dice, cuando tu cinturón es cómodo, no lo sientes. Cuando tus zapatos son cómodos, es como si no los llevaras puestos. Cuanto más consciente eres de estas cosas, menos apropiadamente están hechas o menos apropiadamente te encajan.
Porque en el estado de estar de acuerdo con el Tao hay cierta sensación de ingravidez, similar a la ingravidez que siente la gente cuando va al espacio exterior o cuando se adentra en el océano. Esto, por supuesto, está relacionado con la sensación de no llevar el cuerpo a cuestas. ¿Qué es entonces la ingravidez? Significa que, en parte, no te mueves en constante oposición a ti mismo. La mayoría de las personas se mueven en constante oposición a ellas por el temor de que si no se oponen a sí mismas, sucederá algo horrible. Cuando el ser humano desarrolló el poder de ser consciente de sí mismo, el saber que sabe, en otras palabras, cuando se formó la corteza sobre el cerebro humano, cayó en desgracia. Esa fue la caída del hombre. Cuando tuvo la sensación de estar al mando, de tener el control de sí mismo. Y solo se puede tener esa sensación cuando se es consciente de lo que se hace, se volvió ansioso. ¿Soy suficientemente consciente de mí mismo? ¿He tenido en cuenta suficientes aspectos? ¿He hecho todo lo que debía hacer? Y entonces empezó a temblar. Y este es el gran dilema humano, el desarrollo de la autoconciencia, el desarrollo de la posibilidad de reflexionar sobre el propio conocimiento. Lao Tzu dice, observa el universo. Él dice, las estrellas salen invariablemente cada noche. El sol sale y se pone. Los pájaros vuelan y emigran sin excepción. Todas las flores y los árboles crecen hacia arriba sin excepción. Tú, al hablar de caridad y de deberle al prójimo, solo estás introduciendo confusión en el imperio. Tu intento de eliminar el yo es una manifestación positiva del egoísmo. Eres como una persona que toca un tambor en busca de un fugitivo. En otras palabras, intentas vivir de tal manera que nada sea una ventaja o una desventaja. Nunca se sabe realmente si algo es fortuna o desgracia. Solo conocemos los cambios momentáneos y cómo altera nuestro sentido de esperanza sobre las cosas. Un taoísta es lo suficientemente sabio con el tiempo como para comprender que no hay un bien o un mal definitivos. Por eso, su punto de vista es lo que se llama la no elección.